Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas con cada conversación. Mi nombre es Diana Bermúdez y el día de hoy estoy aquí acompañada de nuestro invitado estelar, Hugo Araya. Y sin más, vamos a empezar a escuchar la historia de vida de este gran amigo de nosotros. Hugo, ¿nos puedes contar un poco de vos? Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo el podcast. Como ya lo dijo Diana, mi nombre es Hugo Araya, soy profesor de música y persona con discapacidad visual. Hijo de una familia donde hay varias personas con discapacidad visual. Mi papá tiene retinosis pigmentaria igual que yo, mi hermana también y mi tía por parte de mi mamá también tiene retinosis, o sea, no hay quite, había retinosis por todo lado. Mi mamá no tenía retinosis, pero la familia por parte de ella sí. No sé qué quieres que te cuente, por ejemplo, el día de hoy. No, pues ya ahora conociendo la condición que tenés y esta parte del bagaje familiar, Hugo, ¿cómo te diste cuenta de la condición? ¿Cuándo empezaste a notar cambios en tu visión o el diagnóstico? ¿O cómo fue el inicio de esta situación de vida? Eso fue bien curioso porque brevemente cuando nació mi hermana, ella no abría los ojos cuando la luz o cuando la cortina estaba cerrada en el cuarto. Entonces mi mamá sospechó que tenía la condición de mi papá, pues era lógico, hay pelos de gato, huele a gato, hay un gato. Entonces la llevó a hacer diagnóstico con un oftalmólogo y efectivamente hay retinosis. Cuando yo nací, yo sí tenía los ojos abiertos en todo momento y además la seguía los movimientos de ella con la cabeza. Y mi mamá pensó que por alguna razón extraña yo no había nacido con retinosis. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en el momento en el que ella dejó de hacer sonidos, el chiquito ya dejó de seguirla, o sea, no la estaba viendo, la estaba oyendo. Y entonces se dio cuenta que yo tenía retinosis. Cuando yo estaba pequeño, tenía un porcentaje de visión bastante funcional para mí, evidentemente para una persona vidente debió haber sido muy poco, pero para mí era bastante funcional. Entonces durante el día tenía una vista que me permitía desarrollar un montón de actividades, jugar con los chiquillos en la plaza, jugar bola, o salir o correr o con la bicicleta, qué sé yo, chiquitito podía hacerlo sin ningún problema. El problema era en la noche. Entonces ahí empecé a notar cambios en comparación con los demás chiquitos, porque yo quería salir a jugar con ellos, pero ya en la noche no los veía. Entonces decía, sí, aquí hay un problema, ellos pueden correr y yo no. Entonces me empezaron a enseñar a usar el bastón desde muy pequeñito. O sea, apenas tengo uso de memoria, recuerdo estar usando el bastón en la noche. Claro, bueno, creo, ¿verdad? Me atrevo a decir que el hecho de que tu papá tenga la condición y hayan más personas en la familia con esta condición, pues evidentemente es una condición que se vive con una cultura familiar, ¿verdad? Pero fuera de la familia, ¿qué pasaba con los niños? ¿Cómo fue tu proceso de desarrollo ya en la escuela o con los chiquillos en estos juegos, en estas dinámicas entre niños? ¿Alguna vez sentiste que te trataban distinto o cómo fue ese proceso de socialización? Claro, vamos a ver, en la escuela fue curioso porque hubo mucho bullying. En aquella época no se conocía como tal, pero sí. Yo era siempre como el diferente de la clase, pasaba peleando con todos los chiquillos porque me vacilaban. Recuerdo una vez que me trajeron un reloj con los números grandotes, un amigo de mi mamá que había ido a Estados Unidos, y cuando me dieron ese reloj, y el reloj prácticamente era más grande que yo, entonces todos los chiquitos me molestaban con el cabrón reloj y era solo problemas, y yo no tenía otra forma de reaccionar que de forma violenta. Entonces pasaba peleando todo el tiempo en la escuela. Era complicado porque siempre había una necesidad de mi parte de sentirme igual que los demás compañeros y una reacción de mis compañeros de verme diferente. Entonces cuando había juego de fútbol, nadie quería jugar que yo estuviera en su equipo, porque entonces ellos decían que yo era mantequilla, pero yo quería estar en el equipo y quería no solamente estar en el equipo, sino ser sobresaliente. Y dentro de las ganas de ser sobresaliente,
a la hora de jugar golpeaba a otro chico por la condición que el seguro no lo veía bien, no lo calculaba bien, lo golpeaba y entonces lo tomaban como una agresión y ya terminaba en un pleito casi siempre. En la escuela fue complicado y los juegos eran hasta cierto punto normales, o sea, la palabra no me gusta, pero no eran juegos adaptados. Entonces, todos los juegos con los trompos, con las bolinchas, era el juego que había. Y yo tiraba la bolincha y saber dónde cayó la bolincha, ese era el problema. Entonces yo tenía que usar bolinchas, buscaba unas que le llamaban coquitos y con eso me la trataba de medio jugar en un sitio donde la tierra fuera negra, pero si no había tierra negra, yo no podía jugar igual que los demás chicos, entonces sí fue un poco complicado en la escuela. Bueno, en la actualidad llamaríamos que eso era una adecuación en ese juego, ¿verdad? Que vos lograste crear, ¿verdad? El hecho de tal vez el fondo o el contraste que había entre los coquitos y el suelo. En tu periodo escolar, más bien, ¿qué herramientas se utilizaron para ayudarte? ¿Te ayudaban con algo? ¿Fue realmente una ayuda? ¿Los maestros? ¿O en casa tal vez? Ok, en mi periodo escolar fue una tortura completa porque había como esa necesidad de aprovechar la vista. Entonces te ponían una lámpara en el escritorio, te ponían un fluorescente encima de la pizarra. Imagínate que era la pizarra y acá había un fluorescente, la pizarra era pintada negra para que yo pudiera ver la tiza en la pizarra, porque en aquel momento se escribía con tiza, y los cuadernos tenían los renglones repintados. Yo recuerdo que se iban a comprar en la Centeno Well, no me acuerdo dónde se iban a comprar, pero se iban a comprar los cuadernos con renglones repintados, o si no mi mamá con una regla y un lapicero iba repintando todos los renglones. Claro que para mí era muy incómodo porque a pesar de todos los esfuerzos, yo seguía sin ver lo que estaba pasando. O sea, no podía copiar de la pizarra bien, escribía más o menos bien, pero no tan bien, y trataba de usar la vista porque era como lo que se pedía, pero no funcionaba. Entonces, creo yo que lo mejor para una persona con discapacidad visual es que use la vista en lo que pueda, para disfrutar. Si puede ver televisión, pues que vea televisión. Si puede ver el paisaje, que vea el paisaje. Pero para las cosas como el estudio, no debería, porque al final de cuentas termina siendo muy frustrante, porque te dan todas estas adecuaciones y terminas no pudiendo ver igual, como si no tuvieras ninguna de las adecuaciones. Claro, me imagino que se crea una frustración y ya después el chiquito tal vez no es que no le guste estudiar, sino que no le gusta sentir esa frustración, ¿verdad?, del proceso de estudio. ¿En qué momento hubo un antes y un después? ¿O en qué momento ya dijiste, mira, no, con la vista no puedo? ¿O fue que utilizaste braille? ¿O cuál fue el siguiente método? Cuando ya los cuadernos con los renglones repintados no lo estaban logrando, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, aquí hubo una situación bien curiosa. Yo aprendí a leer braille cuando tenía como 14, 13 años, con el problema que podía ver los puntitos, entonces yo hacía trampa. Yo leía corrido porque estaba viendo los puntitos en el papel, pero con el tacto no los intenté identificar, entonces mi lectura de braille es muy mala. Sí la conozco, pero es muy mala. Y cuando ya el cuaderno no funcionó, intenté con una grabadora, pero tampoco funcionaba tanto, porque entonces tenía que buscar quién me grabara la materia. Muchos compañeros en el colegio me ayudaron con ese tema, pero el problema es que eran adolescentes. Eso no le tocaba a un adolescente, eso le tocaba a la institución. Entonces yo terminaba siendo una carga para mis compañeros y por supuesto que les agradezco un montón, pero no debió ser nada cómodo para ellos y para ellas. Entonces al final lo que opté fue apostar por mi memoria. Entonces desarrollé una memoria bastante interesante, como por decir un ejemplo, yo no usé un solo cuaderno desde que entré al bachillerato en la universidad hasta que terminé la maestría. Todo fue ir a la clase, poner atención y ir a hacer los exámenes con el proceso de las clases nada más. No hacía como
anotaciones ni nada por el estilo, era todo pura memoria. No tengo un solo cuaderno de texto ahí escrito, ni en braille, ni en tinta, ni grabado, todo fue de la estrategia que encontré, que tal vez no es la más apropiada, pero me funcionó. Bueno, eso sí se llama estar en clases, ¿verdad? Eso sí se llama estar presente sí, al chile que en las lecciones, sí. Bueno, pues es increíble, ¿verdad? Y sí, estoy segura que la memoria que lograste desarrollar es admirable. Hugo, en este proceso que me estabas contando del colegio y ya tal vez entrando en etapas de adolescencia, surgen muchas preguntas, ¿verdad? Creo que para la población que no tiene una condición visual, o para tal vez madres, padres, cuidadores, y para tal vez niños y adolescentes que están con esta condición o alguna otra que afecte la vista. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cole? ¿Cómo fue? Decías que agradecido con los compañeros que grababan la materia y esto y lo otro. ¿Siempre agradecido? ¿Todo bien? ¿Siempre fueron buena gente o hubo algo que recordás? Bueno, en el colegio fue muy complicado, sobre todo en los primeros años. Cuando yo entré, tenía un grupo de compañeros que, de la pura verdad, tenían como esa curiosidad por el compañero que no veía y la explotaban desde el lugar equivocado. Entonces era molestarme, era ver hasta dónde alcanzaba mi vista. Por ejemplo, recuerdo que yo pasaba por el pasillo del aula y un compañero con el pie empujaba un escritorio para que se me atravesara en el camino en el último momento a ver si yo podía verlo o no, y me tropezaba o no me tropezaba. Entonces fue muy complicado. Incluso recuerdo esa anécdota porque ya para ese momento yo estaba muy sobrepasado, había conversado con la orientadora y la pobre señora no tenía ninguna herramienta para atender ese caso, no sabía qué hacer, entonces no hizo nada y me tocó hacer a mí. Entonces yo me empecé a defender y, por ejemplo, en ese caso particular, el compañero me tiró el escritorio y donde venía el escritorio yo lo agarré, le di vuelta y como en la WF se lo puse en la cabeza al compañero. Ay. Claro, bueno, tomaste la justicia en tus manos. Sí, claro, lo golpeé durísimo. El profesor de estudios sociales que estaba en la clase, lo único que vio fue a mí golpeando al compañero con el escritorio y por supuesto que me regañó fuertísimo. Me llamó la atención, yo estaba muy molesto porque era demasiado. A mí siempre me ha gustado el arte, entonces yo escribía historias, escribía poemas, escribía tal, y mis compañeros después me revisaban el bolso y cogían esas cosas que yo escribía para burlarse de mí. Recuerdo otro día que nos sacaron de paseo y estábamos como en unas piscinas y se le ocurrió a un compañerito empujarme a mí para que me cayera a la piscina, y a otro compañero se le ocurrió empujar a otro hacia la piscina, con tan mala suerte que los dos chocamos en el aire y yo caí afuera. O sea, caí en la orilla de la piscina, pero afuera, y me llevé un solo golpe. La verdad fue bastante complicado, todo el mundo se asustó, tal, no me pasó nada por dicha, pero ese tipo de cosas eran complicadas. Y hay otro montón más, pero digamos, eso es lo que recuerdo. Había un chico que venía de un colegio privado, pero como que había reprobado y no lo aceptaron más la matrícula, entonces lo metieron en el Liceo Heredia, donde yo estaba estudiando, y él particularmente era muy agresivo, de estarme golpeando, de estarme molestando, pero de forma violenta. Entonces era como, vamos a ver, el tema de la adolescencia uno se tiene que reafirmar como persona, y en la socialización machista que vivimos, los hombres tenemos que reafirmarnos como hombres. Entonces yo necesitaba reafirmarme como hombre, pero era visto como una persona especial o no sé, cualquiera de esas cosas que se les ocurre decir a la gente, y la única manera de lograr esa reafirmación era defendiéndome de forma agresiva. Entonces yo, séptimo, octavo y noveno, era un chico bastante problemático, o sea, tenía respuestas agresivas ante la violencia que sufría de mis compañeros, y también la inacción de la institución, porque como le digo, no había un profesor, no había una orientadora, no había un profesor guía que hiciera absolutamente nada. Eso pasaba a la vista y paciencia de todo el mundo.
Sí, bueno, la idea no era juzgar, pero tengo que admitir que suena como mucha negligencia, ¿verdad? Y qué época, una época bastante cruel, diría yo. También creo que era como la estrategia para sobrevivir, ¿verdad? Imagínate, bueno, pues, al menos te estabas defendiendo, pero si hubiera sido un chico que tal vez se siente pequeñito, se siente poca cosa, pues a dónde hubieras llegado, ¿verdad? Sí, yo creo que eso para un chico, digamos que no tuviera el carácter que yo tengo, hubiera sido difícil, muy difícil. Exacto, y es que es una época en la que uno como adolescente trata de hacer amigos, de buscar pares, de tener ambiente, fiestas, puestos, llaman ahora, ¿verdad? Todo tipo de actividades sociales, y pues suena como que fue difícil. En algún momento sí tuviste esta interacción a nivel social, tal vez a los 15 años y todo este tipo de asuntos que celebran los chiquillos en esas edades. Vamos a ver, yo no fui a un solo 15 años, no me invitaron a ningún 15 años, no sé si en mi generación no hubo 15 años, en el colegio donde yo estaba no hubieron 15 años, yo no fui a ninguno, pero sí tuve respuesta también muy positiva por parte de algunos compañeros. Recuerdo una compañera que tuve en séptimo, octavo y noveno, no, ya en noveno no, séptimo, octavo. Ella siempre me ayudaba con la lectura, me invitaba a la casa para estudiar, estaba muy al pendiente, tenía como esa actitud muy de colaborar. De hecho, fue curioso porque era la chiquilla que me gustaba en el cole, entonces para mí fue muy bonito, pero a la vez fue tortuoso, porque yo estaba, imagínense, el chiquillo enamorado de 13 años, 14 años, y que esta persona te llevaba a la casa, estudiaban, pasaban mucho tiempo juntos, pero no te daba pelota, entonces era así como fatal. Yo le agradezco mucho a ella porque gracias a eso pasé mi séptimo y mi octavo, que no tenía casi ningún apoyo más, Luego en noveno yo me retiré del colegio un año, no lo logré. La presión social era demasiado fuerte y no tenía prácticamente amigos. Entonces me fui, regresé al siguiente año, me sentía un absoluto extraño en otra generación y no tenía como mucho que hacer en el colegio. Entonces, gracias infinitas a Dios, encontré la música y me refugié en eso. Empecé a estudiar guitarra, empecé a meterme con el tema de la música y eran horas y horas y horas donde mi compañero, mi amigo o mi amiga era mi guitarra, y ahí empecé a hacer amigos. Un chico que se llama Andrés, que ahora es arquitecto, él estaba también con temas de guitarra, entonces tuvimos ese punto en común y empezamos a interactuar, a reunirnos, a montar canciones, a tocar en actividades en la institución, y a partir de ahí ya tuve un amigo. Y adicionalmente, en cuarto año ya la cosa mejoró porque ya los chicos eran un poco más maduros y tal. Cuarto y quinto año fue un poco mejor, pero los primeros 3 años casi no tuve esa interacción social, y fiestas del todo no fui a ninguna fiesta de compañeros, reunión extracurricular. Solamente me enteraba porque pues, se iban a hacer tortas, a tomar licor al Monte de la Cruz, tal, y el día siguiente los profesores se habían dado cuenta y era todo un problema, pero yo nunca estuve participando en esas actividades. Hugo, y me atrevo a preguntar, en todo este proceso, pues un tema muy común en la adolescencia y en el colegio, a veces sale por ahí un noviecillo, una noviecilla, ¿verdad?, con los muchachillos del cole. ¿Cómo te fue con eso? ¿Tuviste Terrible. novia en el cole? Fatal. Mira, en el cole me gustaron pocas chicas. Me gustó esta chica que te comento, que fue séptimo y octavo. Después me gustó otra chica también por ahí, en esos años, más o menos, pero ninguna me dio pelota, porque por supuesto estamos en la adolescencia, tenemos ese complejo de teatro, entonces quieren las chicas y los chicos salir con el popular del colegio, con la persona, no sé, pro fashion, no sé cómo le quieras decir, y yo no era para nada ese personaje.
Yo más bien era como el rarito, ¿ya? Entonces, en el cole no tuve pareja. De hecho, mi primera novia fue a los 19 años, tal vez. A los 19 años tuve mi primer pareja. Cuando entré a la universidad, ahí ya tuve otras oportunidades, pero curiosamente mi primera pareja no salió de la universidad tampoco, sino que salió del barrio. Era una persona cercana a la casa, y también fue algo complicado porque yo era la persona con discapacidad. La familia de hecho terminó no queriéndome, sobre todo la mamá, porque decía que yo iba a ser una carga para su hija. Bueno, todo un tema complicado. Y la verdad, yo agradezco mucho a Dios y a la vida que las cosas pasaron de esa forma, porque yo aprendí, con todo lo que me costó tener una relación de pareja estable, aprendí a valorar. Y entonces, con los años, conocí a mi actual pareja, Cris, que ya vamos a cumplir 16 años juntos, y tenemos una vida, se puede decir, gracias a Dios, muy próspera. Tenemos nuestra casita propia, tenemos diversas oportunidades, una casita incluso cerca de la playa y tal, que ha sido por el fruto del esfuerzo de los dos. Curiosamente ella tiene discapacidad visual también. Entonces, y creo que a ella también le costó el tema, porque, bueno, ahí la entrevistarán más adelante, pero tuvo una historia de vida complicada. Entonces, cuando nos conocimos, como que valoramos mucho la compañía del otro, e hicimos una mancuerna, hicimos un equipo súper fuerte, donde en las tormentas, porque siempre hay tormentas, en vez de separarnos, muchas familias, muchas parejas, cuando hay problemas, se echan la culpa uno al otro y se gritan y se pelean, y nosotros no. Cuando hay un problema económico, un problema familiar, más bien nos unimos más, nos hacemos más cercanos, y entonces somos más fuertes, y por eso, gracias a Dios, hemos logrado salir adelante. Pero prácticamente temas de pareja en colegio fue súper complicado. Incluso me acomplejé terrible, porque yo pensaba que yo era muy feo y por eso nadie me quería. Me sentía como el patito feo. Pero realmente, indiferentemente si hubiese sido bonito o feo, no sé, yo me considero que soy bonito, pero seguramente es porque no me veo en el espejo, pero me considero bonito. Pero eso no hace la diferencia. La diferencia la hace la discapacidad. Sí, creo que la diferencia la hace la gente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la persona con una condición visual, con una discapacidad visual, se siente diferente, especial, llama la gente, ¿verdad? Pues especial es la pizza. Exactamente, sí. En la medida en que los demás le empiecen a tratar de otra forma. Pero si, por ejemplo, una persona con discapacidad visual lograra tener esa comunidad, ese grupo de pares, y de ahí la importancia, ¿verdad? Pues podrían reafirmar su identidad, no solo como niños o como adolescentes o como adultos, sino también como persona que vive en condición de discapacidad visual, porque también qué importante esa identidad. Ahora, dentro de todo lo que dijiste, yo me quedaba pensando que son consejos que no son única y exclusivamente para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, lo que hablabas de las relaciones de pareja, creo que son ejemplos de vida, ¿verdad? Son testimonios de vida de qué tan complicado puede ser lidiar con una pareja y cuando vienen los tiempos de adversidad y todo. Entonces, no estoy finalizando, pero necesito parar aquí para pedirte 3 consejos. Se me ocurre, ¿qué consejo darías para la crianza, digamos infancia, etapa escolar, de un niño con una situación de discapacidad visual? La mamá, el papá, la familia, ¿qué es lo que debe fortalecer en un niño? Ok, primero que todo, la tolerancia a la frustración. Ok, cuando nosotros somos pequeños, y no me refiero a una persona con discapacidad, me refiero a cualquier niño o cualquier niña, apenas empiezan a llorar, los papás le dan toda la atención con 2 objetivos, o con el objetivo de que no sufra porque pobrecito está llorando, o con el objetivo de que no haga bulla porque me molesta el llanto. Entonces, ese asunto
es muy, muy delicado porque los chicos muchas veces tratan de manipular con el famoso llanto sin lágrimas. Entonces, deje a su chico, a su chica que llore, que se frustre. Recuerdo muchas veces mi mamá estaba en la casa, tal vez haciendo algo del trabajo en la mesa, y yo estaba jugando con un muñequito de una figurita de He-Man, que era una fábula que se veía hace miles de millones de años, y un caballito. Y yo quería montar a He-Man en el caballito. Estaba muy pequeño. Y yo le dije a mami, no puedo montarlo, se cae. Me dice, resuélvalo, piense cómo. Pasé un montón de rato tratando de hacerlo y no lo logré, me frustré y me volví a frustrar. Cuando mi mamá se enteró de que efectivamente no lo iba a lograr, cogió una liga y le amarró las patitas por debajo del caballo, así, aquí abajo, ping. A mí me explotó la cabeza. La idea, la solución. Wow, sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando usted deja a su hijo, a su hija frustrarse, va a ser tenaz, va a buscar soluciones, va a luchar. Si usted no lo deja frustrarse, simplemente va a abandonar. Y cuando usted tiene discapacidad, sobre todo discapacidad visual, que es la experiencia de vida que yo tengo, necesita ser luchador, necesita sobreponerse a la frustración, necesita tener un carácter fuerte para salir adelante, porque si no, se va a quedar encerrado en su casita como un florero, como una macetica más. Entonces, eso por un lado. El número 2, explíquele a su hijo o a su hija qué situaciones va a encontrar. Sea honesto. O sea, es decir, muchas veces le dicen a uno, no, Dios va a hacer un milagro en usted y no va a perder la vista. Si usted tiene una enfermedad como la retinosis, va a perder la vista y punto. Crea usted o no crea, porque así es la enfermedad. Entonces, Dios no le va a poner una carga a una persona que no se la pueda aguantar. Entonces, no le diga que no va a perder la vista. Sea honesto, sea honesta. Enséñele las herramientas para poder manejarse sin la vista. ¿Ok? Enséñele que la lectura no va a ser para siempre con los ojitos. Enséñele que para caminar ocupa un bastón, porque cuando uno llega a la adolescencia le da vergüenza ese bastón, le da vergüenza el braille, le da vergüenza todo lo que es diferente, pero si se lo enseñan desde pequeño, no le va a dar vergüenza y se va a evitar un montón de problemas. Una anécdota que me pasó, iba con una prima caminando por San José sin bastón, me estaba rascando la nariz y cuando bajé la mano, golpeé a una muchacha de baja estatura en los pechos. Yo no la vi. Y la muchacha lo que hizo fue pegarme, me hizo un escándalo, pasé un ridículo, porque no usé bastón. Si yo hubiera tenido mi bastón en la mano, ella se hubiera hecho a un lado y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero esa vergüenza a usar el bastón se trabaja desde que uno está pequeño, ¿no? Cuando ya está empezando a perder la vista. Y el consejo número 3 es que enseñe a sus hijos a hacer las cosas. Muchas veces, como no ve, entonces le hacemos absolutamente todo y los convertimos en inútiles. Y la gente se acomoda. Es más fácil que me hagan las cosas. Es más fácil que me sirvan el café, que me hagan el café, que me den la comida, que me laven el plato, que me hagan la cama, que me pongan la ropa. Eso es facilísimo. Pero la vida no es así. En la vida te vas a encontrar un montón de situaciones en las cuales o haces las cosas vos o quedan mal hechas. Entonces, esos 3 consejos, enséñalos a frustrarse, sea realista, dígale lo que va a pasar y enséñelo o enséñela a hacer las cosas con sus propias manos, desde cocinar, lavar, a planchar. Yo soy fatal en la cocina, fatal, todo me sale mal, sabe feo, etcétera. Pero yo le enseñé a cocinar a mi esposa, porque cuando yo la conocí, ella no sabía hacer ni un huevo. Yo vivía solo y feo el pinto, pero o sea, yo... Entonces le enseñé a hacer pinto feo y ya después ella lo mejoró y lo hace rico. Usted le dio la base del pinto y ya ella manejó la estrategia. Exactamente. Ok, de acuerdo. Bueno, muy importante esto, la frustración. Y como en la intervención anterior les comentaba, cosas que no solamente es para personas con una discapacidad visual. La vida va a traer frustración
veas o no veas bien. Entonces, qué importante que desde niños sepan que la frustración va a estar presente varias veces a la semana, ¿verdad? Entonces, sí me parece que tiene todo el sentido del mundo enseñarles que la frustración va a estar ahí, que tenemos que aprender a lidiar con ella. Ok, me hablabas de la infancia, entonces enseñarles a que pueden frustrarse, a que pueden llorar, nadie se muere por llorar, ¿verdad? Nadie se muere por llorar. Para el cole, un consejo de socialización, tal vez por ahí hay alguno de nuestros fieles podcasters que están preguntándose, tal vez tienen 14, 15 años y les gustaría recibir un consejo de alguien que ya pasó por ahí, ¿qué les dirías? Bueno, es importante que desde que están pequeños se construya ese carácter, no carácter fuerte, me refiero a pelear. Yo lo resolví en su momento así, pero eso es como de la época de las cavernas. Me refiero a que tengan un carácter y una personalidad. Cuando uno tiene un carácter bien definido, bueno, personalidad no se puede hablar antes de los 18 años, pero que sean chicos y chicas seguros, eso sí se puede cultivar desde el hogar. Cuando los chicos y las chicas son seguros, van a necesitar sí ese grupo de pares, pero lo van a encontrar de acuerdo con las actividades que realizan. Es decir, si yo soy músico, cuando entre al colegio voy a encontrar personas afines a mí por la música. Si soy deportista, voy a encontrar personas afines a mí por el deporte. Pero si yo entro al colegio como una persona insegura, que no tiene actividades extracurriculares, que no tiene ningún contacto con este tipo de situaciones, voy a llegar a buscar dentro del abanico de grupos de pares que hay en el colegio a ver en dónde encajo, y ese es el error. No hay que buscar en dónde encajar, no hay que estar en esa búsqueda, simplemente hay que desarrollar su vida y dejar que el entorno encaje con vos. Es decir, encontrar los deportistas, encontrar los artistas, encontrar las personas que les gusta la lectura, las personas que les gusta la informática, no sé, X actividad. A través de eso es mucho más fácil encontrar un grupo de pares que simplemente llegar, ver un grupo de amigos o escuchar un grupo de amigos ahí, de compañeros, no de amigos, y tratar de ir a encajar, a ver de qué están hablando para incluirme. Eso no funciona. Los chicos te van a ver como extraño, como no sé, como un parche mal pegado, como me dijo mi suegra una vez, no mi actual suegra, sino la primera pareja que tuve. Te van a ver así como un parche mal pegado, pero si vos estás con tu música, estás con tu arte, estás con tu deporte, ahí vas a encontrar tus grupos de pares. Yo lo encontré así porque yo hice también deporte, muchos años hice halterofilia, y entonces interactuaba en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, cuando yo hacía halterofilia, que para los que no saben qué es halterofilia, es levantamiento de pesas olímpico, pero claro que ya no tengo nada de cuerpo de levantador de pesas porque eso fue hace como 20 años, ¿verdad? Yo participaba en ese deporte igual que cualquier otro, igual que cualquier otra. Entonces había una igualdad de condiciones y el grupo de pares se generó espontáneamente. Con el tema de la música también. Pero cuando yo lo intenté hacer en séptimo y octavo, simplemente llegué a conocer gente, y eso a las personas con discapacidad visual, al menos en la primera etapa del colegio, no funciona. Cuando sos grande, sí. ¿Por qué? Porque ya desapareció el complejo de teatro, porque ya la gente es más madura en ciertos contextos, hay otros que no, pero ya puedes interactuar desde esa madurez. Cuando estás en el cole, en la primera etapa no funciona. No lo intenten hacer así, sino a través de alguna actividad que se desarrolle, y ahí te encuentras con tu grupo de pares. Ese consejo está pero fenomenal, ¿verdad? Creo que no es una idea que fluya así por naturaleza. Normalmente lo que uno le diría a un chiquillo o una chiquilla de cole sería como, vaya conociendo gente y ahí va a ver que en el camino las cosas fluyen, y no van a fluir. Es mucho mejor seguir esta idea que nos estás dando. Esta estrategia a partir de la experiencia, claro. Por supuesto. Sí, no, en especial por eso, porque lo estás diciendo a partir de una experiencia vivida, y entonces cuando uno trata de forzar las cosas, ¿verdad? La fuerza ni los zapatos, dicen. No. Y también puede pasar que en una etapa tan importante donde más bien el adolescente está tratando como de saber quién soy, para dónde voy, ¿verdad? De dónde vengo, y más bien puede perderse. Por tratar de estar encajando en diferentes grupos, puede suceder lo contrario a lo que está buscando,
y más bien perderse en el intento. Frustrarse mucho y tener un problema de autoestima grande como lo llegué a tener yo en su momento. Por eso yo a los papás los insto a que exploren con sus hijos e hijas con discapacidad cuáles son los intereses, y si tienen algún interés por el arte, si tienen algún interés por el deporte, si tienen algún interés por alguna actividad específica, que los apoyen, que las apoyen. Porque hay una frase muy fea que siempre me dijeron cuando yo estaba pequeño, desde el adultocentrismo, y es: hay otras prioridades. Esa frase es una frase que voy a llevar en mi cabeza toda la vida, porque cuando yo quería realizar X actividad, por supuesto que mi papá tenía un montón de responsabilidades, había que pagar la casa, había que comprar la comida, había que pagar la luz, había que pagar el teléfono, había que pagar los pasajes, los cuadernos, todo eso. Pero para un chico, una chica que no tiene ninguna idea de eso, cuando te dicen hay otras prioridades, entendés, vos no sos la prioridad. Sí, es que sí, ellos entiendan, no se les está validando. Un día esto leía que el niño no ve, cuando hay una situación, el niño no ve que, ay, mira, es que ya yo no debo de hacer esto, no quiero hacer tal cosa o no debo. El niño ve como si fuera un asunto personal. Claro. ¿Verdad? El error soy yo. No es que lo que hice estuvo mal, sino que yo estoy malo, estoy chueco, no sirvo, ¿verdad? Exacto. Entonces se lo toman tan personal, y si a esto se une una adolescencia donde una búsqueda resulta ser un fracaso, ¿verdad? Muy una búsqueda, claro, imagínate. Y esto nos lleva a la etapa casi actual de tu vida, por la que quiero preguntar. Ajá. Hugo, en la elección de carrera, en la parte vocacional, ¿cuándo supiste? ¿Cómo decidiste? Contanos todo. Bueno, eso es curioso. Yo cuando estaba muy pequeño, 4 años, me ponía de pie en el asiento del autobús y cantaba para los pasajeros. Seguramente a mi mamá le daba mucha vergüenza, o no sé, tal vez no, lo hacía. Cantaba esta cobardía, me acuerdo. Una vez en la misa, cuando terminó la misa, salí en carrera para donde el padre pensó que yo le iba a dar el abrazo para que me despidiera, y yo lo esquivé y cogí el micrófono y me presenté y les dije que yo me llamaba Hugo Araya y que les iba a cantar una canción a toda la misa, a todo el público asistente a la misa. Y eso sí me acuerdo. La primera de pararme en el asiento del bus, no me acuerdo, pero lo de la misa sí lo tengo bien, bien claro en mi memoria. Cuando yo iba con mi mamá a trabajar, yo tenía 7 años, mi mamá era chancera, vendía lotería de chances en San José y en la feria de Atillo 6, no era de Atillo 6, al frente del Más por Menos. Recuerdo que llegaba un señor con una marimba y a mí me encantaba esa marimba. Entonces yo quería tocar marimba. Mi mamá, al ver toda esa situación, intentó meterme en el Castella, pero me rechazaron por la condición de discapacidad visual, no me dejaron entrar al Castella ni en primaria ni en secundaria. Ok, listo. Pasó el tiempo y a mí se me olvidó el asunto de la música. Cuando estoy en el colegio, estoy acostado un día en la cama de mi papá escuchando con una grabadora que tenía él, muy bonita, las de doble casetera y no sé qué, del tiempo de Cristóbal Colón, y escucho Dust in the Wind. Y sonaba tan bonita la guitarra que yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Dada la casualidad, mi papá había ido a comprar una guitarra a un amigo. Bueno, mi papá tocaba guitarra cuando estaba joven, y entonces la tenía ahí en el closet guardada. Y lo primero que hice fue ir al closet y coger la guitarra de mi papá, y no sabía ni qué estaba haciendo. Y a partir de ahí empecé a interesarme por la guitarra. Mi papá al principio pensó que yo se la iba a dañar, por supuesto. Yo era un adolescente muy fogoso que pasaba jalándome tortas todo el tiempo, dejaba perdidas las llaves de la casa, entonces me metía a la casa por el techo. Era, o sea, algo increíble. Yo era como una mula, pero peor. Entonces papi dijo, no, me va a dañar la guitarra, y él no quería que yo la cogiera. Entonces la guardó con llave, y yo siempre busqué la forma de romper esa llave, de violar la seguridad del cuarto de papi para coger la guitarra. Y tal vez esa lucha por seguir teniendo acceso al instrumento y esa perseverancia que me ha caracterizado toda la vida me empezó a calar profundo, y de ahí no hubo vuelta de hoja. En ese diciembre me regalaron una guitarra para que ya yo no le estropeara la de mi papá, que se la terminé estropeando efectivamente. Las sospechas fueron confirmadas. Sí, confirmadas, correcto. Bueno, en realidad no sé. Mi hermano dice que fui yo,
pero él estaba jugando con un trompo en la casa, en el cuarto, y después la guitarra apareció con un mero golpe y a mí me suena como que fue el trompo. Pero sospechoso. Sí. Bueno, en realidad me regalaron una guitarra, conseguí un profesor de guitarra a través de un compañero del colegio, que el papá era profesor de guitarra, entonces empecé a estudiar guitarra clásica con 16 años y cuando terminé el colegio no había duda, yo quería entrar a música, quería hacer música el resto de mi vida y así fue como inició esta aventura que hoy le agradezco tanto a Dios porque realmente ha sido súper satisfactoria para mí. Hugo, ¿y cómo ha sido la parte de universidad en carrera? Nos decías que no hubo cuadernos. ¿Cómo fue ya la parte de interacción social en la U y ya después, ya en tu desempeño laboral? Bueno, la universidad fue una cosa curiosísima porque yo no sabía a qué me estaba enfrentando. Según yo iba a ser músico de giras, concertista, como los que yo escuchaba en la radio, como mis héroes del rock and roll, porque yo también entré a la música por temas de rock, incluso Dust in the Wind es un tema pues que me inicia, pero luego sigue Metallica, luego sigue Rammstein, luego sigue bueno, un montón de Iron Maiden, Rata Blanca, todo un montón de grupos de rock. Entonces yo quería hacer eso. Entro a la universidad y me doy cuenta que lo que estoy entrando es a educación para ser profe. Oh. Y yo, esta vara no es lo que yo quería. O sea, yo quería estudiar instrumento, guitarra. Bueno, me preparo para estudiar guitarra y el profe de guitarra no me dejó entrar, el catedrático de su momento no me dejó entrar a carrera, me dijo que realmente yo no iba a poder entrar porque aunque tuviera el nivel para hacerlo, ¿quién iba a leerme las partituras? Y que el repertorio era personal, era individual, y si yo no podía leer las partituras, no podía montar el repertorio y no podía hacer carrera, entonces me rechazaron otra vez. Seguí en la carrera de educación, entré a coro y en coro era una cosa terrible. Yo tengo voz de bajo, como usted se da cuenta, pero debajo de la silla. Okay. Canto como mi tío, un triuntarro. Yo soy barítono en realidad. Y entro al coro y las canciones eran en latín. Claro, yo no podía lidiar muy bien con la lectura, menos la lectura en latín. Entonces dejo botado el coro, no lo hice. Lo intenté 3 veces y lo dejé botado las 3 veces porque no lo conseguí hasta que encontré que un profesor, Ángel Ramírez, que lo quiero mucho y lo agradezco mucho también porque gracias a él encontré un poquito de apoyo en ese curso. Hizo un coro latinoamericano, entonces ahora era en español. Claro, por supuesto, ahí fue donde yo hice mis cursos de coro. Dejé botado todo lo que tenía que ver con educación por varios años. Solo llevé las materias de música. Tenía muchos problemas con el tema del análisis musical, con el tema de arreglo, porque todo era escribir partituras y yo podía escuchar, pero no podía escribir. Entonces tenía un compañero que yo le dictaba y él escribía lo que yo le dictaba y entonces tenía que imaginarme las partituras en la cabeza. Los primeros cursos de lenguaje los pasé con muy buena nota y en el 3er o 4º curso de lenguaje tuve que ir a convocatoria porque fue cuando tuve un salto en la condición de la discapacidad, entonces ya yo no podía escribir del todo. Iba a escribir en un reglón de la partitura, en una línea, y escribía en, no sé, en la siguiente o en ninguna. Entonces ya los... ¿A qué edad fue eso, Hugo? 23 años tal vez. Okay. Entonces ya todo lo que tenía que ver con escritura fue terrible. Hice el examen de ampliación, pasé gracias a Dios y terminé mi universidad en el bachillerato con un montón de esfuerzo porque realmente me costaba mucho, tenía que apoyarme con otros compañeros para escribir. Todos los cursos teóricos es increíble, pero la información se me pega. Yo creo que es por aprendizaje significativo porque es como que tengo un rompecabezas y cada nuevo concepto encaja en el rompecabezas y ahí se queda. Hasta la fecha me pasa con música ese asunto. Entonces, perfecto. Luego dejé la universidad, después del bachillerato no seguí estudiando. Conocí a Cris, ella tenía su licenciatura, yo tenía mi bachillerato. Y no es por un tema de competencia, pero me dio vergüencilla. Cosa más linda. O sea,
yo no tengo ningún problema de que ella tenga su licenciatura y yo no. O sea, como ante la gente me da igual, pero ante ella me da vergüenza. Entonces me metí a hacer mi licenciatura, hice la licenciatura en administración educativa. Y entonces, pues ahí era solamente texto, entonces era súper fácil. Yo nada más iba a las clases y luego hacía los exámenes y todo bien. Estaba como en mi charco, era muy fácil escuchar la clase y luego recordar lo que había dicho el profesor. Y luego hice la maestría en jazz y prácticas musicales contemporáneas, que fue todo un reto. Los profesores ahí, en su mayoría, sí hicieron una adecuación al currículum para que yo pudiera estudiarlo. El maestro Joshua Quinlan, increíble, con su curso de teoría completamente adaptado. Eso fue para mí algo que me explotó la cabeza, porque él es un norteamericano que nunca había tenido una interacción con una persona con discapacidad visual. Perdón. Pero otros no, otros profesores, bueno, el profesor de piano sí, todo bien, pero otros no. De hecho, tuve un problema con un profesor, ahí tuve que llevarlo incluso al CGA, que bueno, ya es la comisión que tiene que ver con todo el tema académico de la universidad, porque llegué a una clase, ¿verdad? Y entonces se había dicho que no entregaran partituras para lectura a primera vista, sino que se entregaran las piezas con buena anticipación para que yo las pudiera estudiar y llevar el repertorio. Pues no, ese día yo llegué a la clase, el profesor repartió las partituras y vamos a ver estos temas de Big Band. Claro, todos mis compañeros leyeron a primera vista y yo me quedé como un escucha ahí, viendo que mis compañeros estaban tocando lindísimo y yo no podía participar. Y como yo le decía después a un compañero, yo no estoy pagando, no sé, 5 o 6 mil dólares que cuesta la maestría para venir a sentarme como oyente. Jamás. Entonces, claro que yo me molesté y al puro final no hice nada más que hablar con el coordinador, esto no puede ser, tal y el otro. Llegué al final del curso y el profesor preguntó por recomendaciones. Yo leí mis recomendaciones y el profesor lo que hizo fue humillarme frente a todos los compañeros. Estamos hablando de que yo tenía 41 años. Entonces se equivocó, porque ya no era el chiquito de 18 años que no conocía sus derechos. Y ahí sí me encanfiné, hice todo el proceso y estaba dispuesto a llevar a la universidad a las últimas instancias, porque no iba a permitir que se me discriminara de esa forma en una institución como una universidad. Jamás, eso no lo iba a permitir. Y además, si yo lo permito, eso se presta para que otras personas con discapacidad visual que vienen detrás mío tengan esa misma experiencia. Pero si yo le enseño al sistema, a los que están a cargo de ese sistema, que hay una legislación y que se pone esa legislación al frente de la persona con discapacidad para defender sus derechos, cuando venga otra persona tal vez con menos experiencia, con menos edad, lo van a pensar 2 veces para hacer una cosa como estas. El profesor no le tengo ningún rencor, me parece que actuó súper mal, tiene como una reputación de ofender a los estudiantes, ese profesor, pero eso ya es un tema de él. Lo que pasó conmigo no generó a mí ningún rencor, simplemente me resolvieron el tema y yo sé que no va a volver a pasar, por 2 razones. Primero, porque el profesor tuvo una muy mala experiencia, lo mandaron a darme los contenidos en vacaciones de que no había visto yo en clase, y segundo, porque se fue de la universidad para otro país, seguramente le va mejor por allá, pero yo creo que cualquier otra persona se lo va a pensar un poquito más, porque ya hay un antecedente, pero siempre se presentan este tipo de situaciones y por eso una persona con discapacidad tiene que ser luchadora desde que está niño o niña, porque le va a tocar toda la vida, toda la vida. Hugo, es increíble el mensaje que estás compartiendo, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de personas que están tal vez intentando iniciar una carrera, o tantas personas que tal vez, además de que hay una condición de visión, hay un problema de voz, diría yo, ¿verdad? Tal vez falta una parte de empoderamiento o de aceptación de su condición, y qué importante que desde chiquititos vayan creando esa voz para que puedan ir marcando las diferencias que sí se deben marcar, ¿verdad? Es el marcar la diferencia de una forma positiva y no guiándose con las diferencias que la sociedad pues tiende a
a socializar, ¿verdad? La sociedad tiende a normalizar que hay personas diferentes, que hay personas con discapacidad, cuando en realidad la discapacidad sí, como estamos escuchando, ¿verdad?, se presenta más en el contexto en el que vivimos. Hugo, ¿existe algún mensaje que quieras dar a manera de cierre, algo que nos haya faltado hablar o algo que quieras compartir y que probablemente lo que digas va a marcar vidas, ¿verdad? Entonces, sí, como lo has venido haciendo a lo largo del episodio. Muchísimas gracias. Bueno, hay varias cosas que sí quisiera dejar como en un mensaje. La primera es que la discapacidad no la tiene la persona tiene una limitación, así lo dice la ley, física, mental o sensorial, pero la discapacidad viene cuando las barreras del entorno te impiden interactuar en igualdad de condiciones. Pongo un ejemplo: si yo tengo un teléfono celular sin voiceover, que es el que yo utilizo, lector de pantalla, yo no puedo ni contestar una llamada. Pero si mi teléfono celular tiene el voiceover, yo no solamente puedo contestar una llamada, puedo utilizar la inteligencia artificial, puedo entrar a mi Facebook, hacer publicaciones en el Instagram, llamar, mandar mensajes, todo lo que cualquier persona puede hacer en su teléfono celular. Hay algunas limitaciones, evidentemente, porque no todo es accesible. Pero entonces, la discapacidad no está en la persona ni en la mente. La gente dice, no, es que la discapacidad está en la mente. No, señor, no, señora. La discapacidad está en el entorno. Si yo tengo una computadora sin lector de pantalla, lo más que puedo hacer es poner el botón de encendido, pero no voy a poder entrar a hacer absolutamente nada. Si mi computadora tiene lector de pantalla, puedo hacer un montón de cosas. Y así en el transporte, en la profesión, en el estudio, en todo. Eso es lo primero. Lo segundo, no somos angelitos. La gente dice que las personas con discapacidad son angelitos. No. Las personas con discapacidad somos personas, igual que cualquier otra, con sentimientos, con inseguridades, con frustraciones. Lo mismo que le duele a una persona sin discapacidad, le duele a una persona con discapacidad a nivel emocional. Entonces, a los niños y a las niñas hay que prepararlos para que sean fuertes a nivel emocional desde que están pequeños, porque la vida no es justa, la vida no es compasiva y la vida va a hacer todo lo posible para que te sientas mal. Si cometes un error, la vida no va a tener ninguna conmiseración porque tenés discapacidad. Si cometes un error, te lo va a restregar en la cara igual, con o sin discapacidad. Incluso si no cometes ningún error. Hay un montón de cosas que pasan simplemente porque sí, y tenemos que aprender a enfrentarlas. Y para eso se necesitan herramientas emocionales. Porque si todos los problemas van a ser problemas, depende de nosotros, de cómo los asumamos, de cómo los abordemos, de qué categoría le demos. Si le damos una categoría de problema, va a ser un problema. Si no le damos una categoría de problema, no va a ser un problema. Y les pongo un ejemplo. Hace unos días fui a comprar las cosas de la casa, digamos el diario, con mi esposa. Y en el supermercado nos asignaron una persona para que nos colaborara con la compra, para que nos describiera los pasillos, etc. Nos asignaron una persona que hizo su mejor esfuerzo, pero yo creo que no tiene las competencias para hacerlo. Entonces, por ejemplo, le dijimos, tenés que describirnos qué hay en el pasillo para nosotros poder decirte qué necesitamos. Entonces, describirnos qué hay en el pasillo es, fijo, aquí hay latas, pues están los atunes, todos los enlatados, hay frijoles y tal, mayonesas o salsas, pero la persona lo que hizo fue, aquí están las salsitas naturas, y empezó a escribir una por una de las salsitas naturas. O sea, eso era imposible. Íbamos a hacer un inventario de todo el supermercado. Y íbamos a buscar una pasta y duró 25 minutos para encontrar una pasta que tenía a la par. Entonces, acá hay dos opciones. O me frustro y me enojo por lo que está pasando, o simplemente pienso, bueno, esto es una situación que no está funcionando, tengo que buscarle el lado para hacerla que funcione. Ya sea yendo a donde está la administración y pidiéndole de forma cortés que si me puede asignar a otra persona, o cualquier otra idea que se nos ocurra. A mí se me ocurrió, para no hacer sentir mal a la muchacha,
llamar a otra persona de forma discreta y decirle, mira, te puedes venir un momentito al súper porque está pasando una situación que hay que resolver. Entonces me pregunta a esa persona, ¿qué pasó? Y entonces yo le dije, después te cuento, ¿puedes venir? Sí. Llegó al súper, cuando llegó, yo le dije, mira, nosotros vamos a continuar con la compra con este amigo que apareció por acá, no te preocupes, cualquier cosita ahorita terminamos por acá y vamos a la caja. No hice sentir mal a la señora, no me frustré, no, pero si yo lo hubiera asumido de otra forma, le doy un carácter de problema, me enojo y termino mi día mal. Entonces, eso es otra cosa que es muy difícil de hacer, es más fácil de decir, pero se puede trabajar. Entonces, básicamente, tener las herramientas emocionales para enfrentar los problemas que la discapacidad te va a generar y entender que no vivimos en una sociedad que la discapacidad forme parte como de la conciencia colectiva. Entonces tenemos que generar un trabajo, todos y todas, es nuestra responsabilidad de buscar ayuda y de colaborarnos entre nosotros para generar una ciudad, un entorno más accesible para todas y para todos. Y repito, para un niño, para una niña con discapacidad no hay que ocultarle las cosas. La vida no es fácil, pero es muy bonita. Es decir, todo va a depender de qué tipo de herramientas tenga. Yo hoy por hoy puedo decir que soy una persona completamente realizado, soy un hombre realizado, tengo mi familia, tengo mi profesión, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional estoy completamente realizado y no significa que no tenga problemas. Claro que tengo un montón de problemas, claro que la vida es bien injusta, pero eso no hace que yo sea infeliz. Como yo lo abordo es lo que hace la diferencia. Una vez me dijo una psicóloga en un proceso terapéutico que tuve que llevar para enfrentar una situación, porque a veces no podemos solos, necesitamos buscar ayuda y ese es otro consejo. Si no puedes solo buscar ayuda, eso no es malo. Y la psicóloga me dijo, no puedes controlar el problema, solo puedes controlar cómo te enfrentas a él, qué valor le das, cuál es tu abordaje, tu approach con ese problema. Y a partir de ahí ese problema dejó de ser problema y desapareció. Hoy por hoy puedo decir que gracias a Dios lo superé y voy a contarlo para que más o menos sepan. Yo por la pandemia tuve un pico de estrés enorme y otras cosas y tuve un problema neuronal de movimiento. Entonces no solamente no veía, sino que mi brazo derecho presentó una condición que se llama distonía focal de tarea específica. Y yo no podía mover mi brazo derecho a voluntad, se movía, pero como él quería, no como yo quería. No podía tocar, ¡ja, qué lindo! Lo que más amo es la música, y no podía tocar, simplemente no podía tocar. Justo cuando me aceptan en la maestría, me pasa esto y no puedo tocar. Entonces entro en una situación de búsqueda, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo mover mi brazo? ¿Por qué no tengo control sobre mi brazo? Hasta que llego al diagnóstico, y ahora sí, a terapia. Y la terapeuta, yo le pregunté, ¿me voy a recuperar? Y no me lo podía asegurar. Tal vez sí, tal vez no. Entonces yo entré en una crisis, yo dije, lo que más amo no lo voy a poder volver a hacer en mi vida. Y fue cuando tuve esta situación y la terapeuta me dio este consejo. Empecé a abordarlo distinto, desde un enfoque no tanto de frustración, no tanto de dolor, porque yo quería llorar cuando hablaba de eso, sino que era una situación que simplemente me estaba pasando. Yo tenía que enfocarme en resolverlo, pero desde el positivo, o sea, desde ser positivo. No positivo de que me voy a recuperar, sino positivo de que, bueno, tengo muchas otras cosas en mi vida que sí están funcionando bien, no todo está mal y vamos para adelante. Hoy por hoy, la distonía focal de tarea específica desapareció. Tengo que tener mis cuidados, me cuido mucho más, pero el problema no fue problema, no porque no existiera en su momento, sino porque yo cambié mi perspectiva. Hugo, muchísimas gracias por estar acá. Lucha, transformación, esperanza es lo que realmente reflejas con tus palabras. Hace unos días leía que uno de los aspectos más importantes de la inteligencia
es la capacidad que uno tenga de evolucionar, pero también de adaptarse. Y adaptarse creo que es de las cosas más difíciles que se nos presentan a los seres humanos en todas las etapas de la vida. Gracias por estar acá, gracias por contarnos tu historia, gracias por abrirnos las puertas de tus experiencias, de tus emociones, de tus sentimientos. Y sin nada más que decir, más que agradecer repetidamente tus palabras por estar acá en el podcast. Es un episodio más donde seguimos transformando vidas con cada una de nuestras conversaciones. Yo más bien te agradezco el espacio, que me hayas dado la oportunidad de abrir el corazón o de abrir el baúl de los recuerdos y de las experiencias, porque tal vez le puedan servir a otra persona, y yo estaría súper feliz si alguien con estas palabras encuentra una guía, un norte, y eso es gracias a este espacio y gracias a vos que me entrevistaste con esas preguntas tan atinadas. Gracias, Hugo. Puedes estar seguro que ya has marcado más de una vida con estas palabras. Y a nuestros estimadísimos podcasters, gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio de Fundavi Podcast.